iniciar el servicio. Manuel Pomonín, Chan Pomonín, nos encontramos un grupo de tus hijos, padres, reunidos en su presencia. Queremos convocar, Padre Celestial, a su espíritu, a su inteligencia, Padre Celestial, a su bondad, a su amor, porque queremos especialmente relacionarnos con usted, Padre Celestial. Queremos escuchar su voz, su mensaje. Queremos aprender, Padre Celestial, de todo lo que usted nos ha enseñado, Padre Celestial, durante todo este largo tiempo histórico providencial y ser, Padre Celestial, parte de su historia, Padre Celestial, en este tiempo junto a nuestros padres verdaderos, tratar, Padre Celestial, de cumplir nuestros roles, Padre Celestial, poder aportar, Padre Celestial, ojalá con algo a la humanidad, Padre Celestial. Anhelamos fervientemente, Padre Celestial, que esta instancia que está pasando nuestra querida Holy Mother Ham pueda ser superada rápidamente, Padre Celestial, podamos, ojalá pronto, tener a nuestra madre de regreso en Champion, Padre Celestial, donde ella merece estar. Hanuel Pumunín, oramos para que el cielo se pueda movilizar, Padre Celestial, en pos de nuestra madre, que ojalá todos nosotros, Padre Celestial, podamos estar unidos de corazón a ella, Padre Celestial, para que no sufra más persecución, rechazos de esta sociedad, Padre Celestial, que no la hemos sabido cuidar, apreciar, Padre Celestial, como ella se merece, Padre. Hanuel Pomonín, entendemos su historia, Padre Celestial, que tuvo que ir tejiendo muy meticulosamente, Padre Celestial, para llegar a la instancia de la unigénita, Padre. Y se demoró muchos años a través de muchos personajes históricos, Padre Celestial, para poder encontrar, Padre Celestial, a su hija, Padre Celestial, que anhelaba desde el principio de la creación, Padre. Por eso, Padre, día a día, nosotros, bajo el entendimiento del principio divino, Padre Celestial, las enseñanzas de los padres, queremos cuidar a nuestra Madre, Padre Celestial, cuidarla como el tesoro más grande que tiene la humanidad. Queremos que nuestra devoción, Padre Celestial, pueda llegar a su corazón. Queremos, Padre Celestial, que nuestro movimiento la abrace, la respete y la cuide como la hija unigénita y madre verdadera de la humanidad, Padre. Al Pulmonín, oramos para que el mundo, Padre Celestial, pueda despertar espiritualmente, puedan todas las sociedades, Padre Celestial, despertar y ver, Padre Celestial, la grandeza y la magnitud del momento providencial que vivimos junto a nuestros padres verdaderos en este tiempo, Padre. Hanul Pomonín, oro por Corea especialmente, Padre, para que este lugar del mundo pueda reaccionar y pueda despertar a la luz de tu voluntad, Hanul Pomonín, y puedan reconocer a nuestra Madre como la hija unigénita que tanto han esperado, Padre. Hanul Pomonín, oramos para que también el día de hoy tu mensaje, Padre, pueda penetrar nuestras mentes y corazones y así podamos seguir incrementando nuestro nivel de conciencia, Padre, al punto tal que podamos relacionarnos directamente, Padre, con su corazón. Hanul Pomonín, muchísimas gracias por esta instancia. Quiero así agradecer este momento. Quiero reportar esta oración en el nombre de todos los presentes y en mi propio nombre, Miguel Arias Lí, en agradecimiento, en asistencia a nuestra Holy Mother Han, Ayú. Ok, muy bien. Hoy día vamos a hablar, el título es... Hoy se me perdió su camarita. Ahí está. Hoy día vamos a hablar sobre el rechazo y la victoria. Usa la palabra rechazo porque hay una charla del padre, ¿no? Que se llama Desafío y Victoria. Pero quise poner esto porque el rechazo tiene que ver más con la injusticia, con, con por ahí aceptar situaciones que por ahí no, a veces no son bien merecidas, por decirlo de alguna forma. El desafío es más relacionado con el plan original. Siempre van a haber desafíos. Obvio, también el rechazo se puede mirar desde el punto de vista del desafío, pero el rechazo genera un sentimiento de negatividad dentro del ser humano. También, obviamente, entendemos que hay diferentes tipos de rechazo, ¿no? Voy a leer algunos tipos de rechazos, de ahí vamos a encarar el que nosotros nos evoca, ¿no? Primeramente tenemos el rechazo social.
¿sí? Es sufrido por los compañeros de clase o por un grupo de trabajo, por la sociedad en sí. Está el rechazo sentimental, ¿viste? Que se produce usualmente en las parejas o en la parte emocional, ¿sí? Pasa ese rechazo sentimental. El rechazo laboral, que es, por ejemplo, cuando a ustedes les rechazan un crédito bancario, por ejemplo, o, o por ahí un ascenso que por ahí esperaban y son rechazados, van a conseguir un trabajo y son rechazados. También está otro tipo, nada que ver de rechazo, que tiene que ver con el rechazo médico, por ejemplo. ¿Viste? Está el rechazo que el cuerpo rechace un órgano, por ejemplo. También está el rechazo deportivo, ¿sí? Cuando un futbolista rechaza un balón y lo dispara a otro lugar, qué sé yo. Entonces, hay muchos tipos de rechazos. El rechazo que nosotros vamos a hablar es el rechazo social y sentimental, el que por ahí a nosotros más eh, estamos más como expuestos, por decirlo de alguna forma. Bueno, el rechazo en sí provoca negatividad, negación, pena, eh, genera por ahí sentimientos de tristeza, dolor, obviamente, mal entendimiento. Todo de alguna forma hemos recibido, ¿no? En algún aspecto de la vida, algún tipo de rechazo, ¿no? Lo hemos sentido rechazados, incomprendidos, por ahí incluso a veces mal entendidos, ¿sí? Pero aún así, aunque parezca tan negativo el rechazo, de forma media extraña, el rechazo puede producir un buen resultado. Puede jugar un rol protagónico en impulsarme a conseguir algo que por ahí no he podido conseguir. El rechazo puede ser un sinónimo de positividad también o de victoria. A veces la pregunta del escéptico, del que te rechaza, te ayuda, ¿no? A afirmar o a investigar más, a determinarte con más pasión para de alguna forma demostrar, ¿no? Tu accionar o la forma que tú estás llevando a cabo es la que corresponde, ¿no? Pero a veces esto es gatillado, ¿no? Por el rechazo. Muchas veces en la historia del hombre, el rechazo fue el que gatilló una gran victoria. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre este tema y vamos a indagar, ¿no? También en el ámbito personal y un poquito también en cuanto en el ámbito de nuestra federación y hasta llegar a nuestra última instancia con nuestra madre. Entonces, también obviamente hoy día es un día especial, es el día de la Pascua, la Resurrección y obviamente tenemos muy presente todo el rechazo que recibió nuestro hermano mayor Jesús, ¿no? Entonces, creo que hay que tener un concepto claro, ¿no? Cuando pasan este tipo de situaciones, eh, podamos tener una visión clara para poder enfrentarlo de buena manera. Desde mi punto de vista, hay como dos alternativas en el rechazo. Bien, me dejo avasallar y esto me fulmina, me sucumbe tal vez en una depresión, tristeza y, y por ahí gana, ¿no? Gana el rechazo. O aceptar como un desafío, ¿no? Y torcerle la mano, ¿no? Al destino. Que por ahí voy a poner ejemplos sustanciales para que podamos entender más o menos de lo que yo estoy tratando de explicar. Es algo que obviamente el hombre no persigue voluntariamente, el rechazo obviamente, no es algo que el hombre anhele tampoco, pero sin embargo, como les dije anteriormente, puede formar parte favorable de nuestra historia. ¿Ok? Voy a contar una pequeña anécdota personal para que podamos eh, sentirlo un poco todos parte de este sentimiento, ¿no? Bueno, yo cuando entré a la iglesia recibí rechazo del liderazgo, por ejemplo.
Sí, a mí insólitamente, había líderes que me rechazaban, decían que yo no debería estar allí, que, que no calificaba para ser miembro interno. Eh, Lloré mucho por ese tipo de cosas. También, también recibí un poco de rechazo, de discriminación en mi vida de infancia, se podría decir, porque yo era muy pobre y mi papá era como un guaso, ¿no? Un guaso de campo. Entonces, obviamente, la gente con un nivel social o un estatus de vida un poco mejor que la mía, obvio, uno sentía esa mirada distinta, ¿no? Eh, Obvio, gozaban de una realidad distinta a la mía. Y claro, muchas veces fui discriminado tal vez por no tener dinero, por no tener los medios tal vez a veces incluso para entrenar algún tipo de deporte. Sentí, ¿no? Ese frío espiritual. Voy a contarles una historia que es creo que la que más vamos a sentirnos empáticos mutuamente, porque bueno, creo que todos hemos hecho actividad o la mayoría. Hubo un proceso, ¿no? De mi curso fórmula en el cual yo sufrí mucho con el rechazo. Estoy hablando en este aspecto ahora de la restauración material. Todos recabamos, ¿no? Todos tuvimos alguna especie de rechazo en la restauración material. Y hubo una vez un proceso, ¿no? Una condición que bueno, yo usualmente estaba acostumbrado a tener buenos resultados, le soy sincero, no, a mí no me iba tan mal. Bueno, algunas veces fue muy victorioso y muy aplaudido y reconocido y gané premios y etcétera. Pero en este proceso, como le digo, en una instancia donde las cosas no resultaban. Y esto me pasó en Brasil, curiosamente, porque ellos son muy cariñosos, ¿no? No sé si antes se los relaté. Brasil es un país donde la gente es, para mí, ¿no? Extremadamente amable, muy simpática. Y obviamente casi nunca tienen la intención ellos de herirte o de faltarte el respeto, mucho menos. Siempre te generan un ambiente muy ameno, agradable. Ya la forma de saludarte a mí me invita a la sonrisa, al decirte, hoy, buen día, ¿cómo vos está? Me genera una bonita sensación. Bueno, pero curiosamente fue el país que más me costó aceptar el rechazo de la restauración material. Y fue el único país, bueno, por esta condición, que no podía alcanzar mi meta. Permiso. Y yo tenía equipos. Yo era un capitán de un equipo más de STF. Y, y claro, yo me empecé a sentir muy poco ejemplar para mis hermanos al no tener, obviamente, resultados sustanciales. Al punto tal que llegué a sentir que necesitaba retirarme de esta posición. Empecé a sufrir mucho y bueno, una de las cosas que a mí más me molestaba o me hacía doler mucho mi alma era el sentido, nosotros vendíamos cuadros, nosotros teníamos un alto más o menos de unos tal vez 50 60 cuadros, ¿no? Una carpetita de unas láminas muy lindas y de diferentes cosas, ¿no? De paisaje, habían figuras religiosas, varios cuadros. Y claro, obviamente la gente tiene que mirar los cuadros para comprar o no. Está bien. El punto era que el brasileño, al ser tan ameno y tan simpático, me hacían como perder mucho tiempo, porque era así. Yo decía, uy, buen día, estamos haciendo aquí, estamos instalando material y estamos haciendo esto. Y ellos decían, no, sa, eso le aquí. Y decían, a ver, deje ver aquí. Y tomaban mis productos y los empezaban a ver muy apasionadamente. Decían, no, qué bonitinho, ole aquí, y llamaban más gente, decía, venga aquí, y llamaban sus parientes y ponían los cuadros y los miraban y decía, wow, qué bueno, qué bueno. Y viste para al final ver todos los cuadros y decir, oye, no, ¿está? Más vos se va a voltar otro día por aquí. Wow, yo decía, no puede ser,
¿viste? ¿Cómo me va a empezar a estar aquí 15, 20 minutos mirando los cuadros para decirme que hoy día no está bien? Y, wow, y hacía una seguidilla de esta, era uno tras otro de esto. Entonces decía, wow, ¿por qué no me dice? Porque en Chile, ¿no? Estamos acostumbrados a que los digan, quiero, no quiero, ¿qué necesitan? No, sientan, no, gracias, ¿viste? Y yo voy a otro negocio y listo, no, para mí no pierdo el tiempo ahí. Entonces, wow, me empezó a doler el alma. Wow, decía, ¿por qué hacen esto? Decía yo. ¿Por qué no me dicen que no nomás y listo? ¿Para qué se ponen a celebrarme los productos y después al final me rechazan y para más me preguntan si está bien? Porque todos te dicen, ¿tapón? Y yo no tiene que responder, sí, tapón. Aquí internamente no está, tapón, no está bien. Uno quiere por ahí a veces decirle, no, no está bien, colabore. Entonces empezó a acumular este sentimiento. Yo obviamente también tenía gente a mi responsabilidad, entonces yo todos los días tenía que obviamente empujarlo a conseguir sus metas y obvio yo no tenía la facultad, sentía yo, de seguir empujando a mi equipo. Entonces decidí retirarme de capitán. Estaba el comandante Roland Plast, que era el enviado de Estados Unidos, uno de los mejores recaudadores que tenía Estados Unidos, si no es el mejor, creo. Era mi comandante directo, hablé con él, le propuse esto en lágrimas y yo terminé mi relato y él sonrió y dijo, Miguel, hay un solo problema, me dijo, recuerdo muy bien sus palabras, me enojé un poco porque lo veía sonreír y se paró del asiento, caminó un poco alrededor del escritorio y se reía. Y yo le dije, wow, le dije, para mí es súper serio, le dije, yo no sé por qué usted se ríe. Y de ahí él giró y también estaba llorando y dijo, Miguel, hay un solo problema, dijo. Y dije, ¿cuál? Le dije yo, si usted es el que pone los capitanes, usted el que me eligió a mí para ponerme líder de ese grupo. Y yo ya tenía otro también, y dije, puede poner a él, yo me uno a él, qué sé yo. Y después le dije a Roland, ¿no? Que por qué tan difícil era, qué sé yo. Y ahí él me dijo una gran verdad que tocó mi corazón muy profundamente. Él me dijo, Miguel, los capitanes no los pongo yo. Yo me desconcerté y le dije, ¿cómo así, Roland? Si usted me puso a mí, usted puso a todos los capitanes de este EF. No, me dijo, los capitanes los pone Dios. Y si él me diera una señal de que te tuviera que cambiar, lo haría, pero siento que no. Y aún más, dijo, esta noche, ayer tuvimos una reunión y, y todos nosotros vamos a salir, dijo, todo el liderazgo. Y nosotros te habíamos elegido a ti para que dieras el servicio dominical, porque el otro día era servicio dominical, aquí en Santa Amaro. Obviamente para todo este EF, que eran bastante, éramos como unos 400 jóvenes que habíamos ahí. ¡Wow! Yo me re desconcerté, entré en un conflicto, ¿no? Pero dije, ¡wow! ¿Cómo así? Yo estoy pasando el peor momento de aquí, de mi situación interna, y Dios, ¿dónde tiene su mente, no? Nada que ver con mis sentimientos. Y bueno, no aceptó mi rechazo, tuve que dar un servicio dominical el otro día, y el día lunes estaba de nuevo con mi equipo en el frente de línea. Y en este tiempo había un miembro, yo siempre trabajé con los equipos que tenían más problemas, y a los que más les costaba llegar a sus metas, a los que tenían más conflictos, esos eran mis equipos. Y yo tenía un miembro, ¿no? Que era el más conflictivo de todo STF. Y él incluso estaba al borde de irse de STF, porque era ya la última carta, mi equipo. Y bueno, para resumir esta historia, yo llegué a tener una relación muy profunda con él. Él cambió mucho en mi equipo. Él usaba collares, cadenas, cortó todas sus cadenas, sus collares, cambió su forma de vestirse, incluso se empezó a poner traje para la restauración, la restauración material. Incluso yo le dije, bueno, tampoco es tan extremático, pero él entendió y se empezó a unir de corazón conmigo. Y él percibió esta situación, porque yo trataba de que ellos no percibieran mi sentimiento interno, obviamente, para que ellos no se preocuparan. Entonces él empezó a seguirme y dijo, no, yo quiero ir con usted, y empezó a seguirme día a día. Y él andábamos juntos recabando. Yo por más que lo echaba a él,
Él no quería. Él decía, no, yo quiero estar cerca de usted, por favor, lléveme con usted en su área y hagamos juntos. Y obviamente él empezó a ser testigo, ¿no? De este rechazo, de este rechazo. Y bueno, y empezó a generarse ahí una relación muy incómoda para mí, porque yo no quería que él viera como mis debilidades, por decirlo así, porque yo tenía que obviamente cuidar de él. Entonces se provocó ahí una situación medio incómoda. Incluso siempre que yo terminaba el día, yo ponía un responsable y lo mandaba de vuelta a la iglesia y yo me quedaba. Y le decía, bueno, en ese tiempo, ¿no? Al reverendo Indon Khan, lo llamaba, le decía que no se preocupara por mí porque yo iba a llegar tarde. Porque yo, bueno, me quedaba tratando de hacer mi meta. Y llegaba bien tarde, a la una, a veces a las 2 de la mañana, solo al centro. Y este hermano, de un día para otro, no quería irse. Un día en realidad, no quiso irse. Entonces yo me empecé a enojar con él. Y le dije, no, pues te tiene que irse. No, me dijo, yo no me voy a ir. Sí, le dije, sí, te vas a ir. No, me dijo, yo no me voy a ir. Y yo le dije, es que te estoy ordenando que te vayas, no es una opción, tenés que irte. No, me dijo, yo no me voy a ir, aunque te enojes conmigo. Wow, yo dije, y dije, ¿qué vas a hacer? Si tú ya hiciste tu meta, ustedes ya están, vuelvan a casa, ya terminó. Terminó el día para ti, le decía yo. Me dijo, no, todavía no termina mi día para mí. Uy, ya empezamos ahí. Yo no quería irme porque en serio no quería dejar de cumplir mi meta. Y yo le dije, ok, te vas a quedar, pero no vas a hacer restauración material. Le dije, guarda tus productos y solamente me puedes acompañar. Ok, dijo, ok. Y Tejen empezó a hacer algo que a mí me conmovió mucho. Él empezó a andar detrás mío, obviamente, y empezó a orar, ¿viste? Afuera de cada negocio. ¿Viste? Yo salía y lo pillaba orando. Y él me decía, ¿cómo le fue? Y siempre yo tenía más los resultados. Un fenómeno, algo espiritual pasaba. Y yo luchaba internamente, hacía condiciones, de todo para romper esa como maldición que sentía en mi vida. Y, viste, y él oraba, oraba. Y ya, yo igual se empezó a hacer tarde en la noche. A veces incluso andaba en lugares medios peligrosos. Él era brasileño y él me decía un poco, ¿no? Él conocía bien los barrios. Y bueno, yo andaba ahí enseguecido, qué sé yo, quería nomás hacer. Y un día, bueno, perdón, ese día dije ya, ok, voy a hacer este último porque también para él, ¿no? Pero también estaba como poniendo en riesgo un poco también su vida y también no quería que siguiera estando ahí, pero ya era tarde, tenía que ir a comer, que se iba a ir a dormir, prepararse para el otro día. Le dije, ok, vamos a hacer el último, vamos a hacer el último, le dije yo. Y bien, ya dijo. Y él siempre me tiraba mucha buena onda. Le va a ir bien, señor Miguel, no se preocupe, vaya con fe, no sé qué. Y a mí me molestaba porque yo también soy arrogante y decía, ¿qué tiene que estar ayudando? Y bueno, y entré a ese lugar. Viste, un lugar muy extraño, de muchas cortinas, de neones, un silencio adentro, oscuridad. De repente apareció una señora, ¿no? O no sé, pero era todo tenue ahí adentro. Y apareció como por un costado, me asustó, con un vestido largo, medio azulado, así morado. Y no decía nada, me miraba solamente, me empecé a asustar, dije, ¿será un prostíbulo? ¿Qué será esto? Dije yo. Y bueno, y esa señora muy pacíficamente, obviamente le expliqué, no dijo nada, empezó a ver los cuadros, muy minuciosamente, todos los cuadros. Te hizo un montón de cuadros. De hecho, todos los cuadros los vio y no decía nada. No era tan fervorosa su impresión ni tampoco definía nada hasta el momento. Y yo miraba y yo decía, no, va a pasar lo mismo. Dije yo, va a pasar lo mismo. Esta señora va a ver todos los cuadros y ya un montón ya con ella ahí. Y dije, bueno, ya está. Ok, ya sé lo que va a pasar, me va a cerrar la carpeta, me va a preguntar si vengo otro día y me va a desear suerte y que están muy lindos los cuadros. ¿Viste? Y esa señora, y te dije, bueno, lo ofrendé ahí y dijo, amontonó todos los cuadros y dijo, ¿cuánto vale esto? Y dejó dos cuadros nomás para el otro lado. Entonces yo pensé que eran esos dos cuadros, obviamente. Yo le dije, me dijo, ¿qué vale todo esto? Dijo. Yo le dije,
de estos dos cuadritos y había una promoción, ¿no? Siempre teníamos una promoción, por ejemplo, eran como 15 2 por 25 algo así. No, no, me dijo, esto es de acá. Le dije, ¿todo eso? Sí, me dijo, y era así un montón de cuadros. No sé, le dije, tenía que contarle y sacarle la cuenta. Viste, yo saqué la cuenta y era un montón de plata brasileña y ella sin decir nada, ¿viste? Se fue adentro y me dejó ahí en ascuas, como se dice, no sé, en incertidumbre. Y yo le di el monto y se fue. No, no me miró nomás y se fue. Y yo quedé ahí, viste, 10 15 minutos y decía, ¿será que va a volver esta señora? ¿Qué onda? ¿O me van a saltar? No, no, tengo una intriga dentro. Estaba por irme ya, porque ya era como muy intrigante el momento ese. Todo oscuro, cortinas por todos los lados, los neones azules bien bajos, así bien tenues las luces. Y de repente aparece de nuevo por otra parte. Y sin decirme nada, trae todo el dinero y me lo pasa. ¡Guau! ¿Qué está pasando esto? ¿Viste? Un brasileño sin hablarme me está donando todo. Y wow, y me entregó, y yo con eso vi suplir todas las metas que no había hecho. Me entregó mucho dinero. Y salí y, bueno, voy a decir el nombre del hermano. Él era hijo del señor Saduski, Sanjun Saduski. Él estaba orando hincado afuera, llorando. Yo, yo lo vi y le dije, Sanjun, ¿qué estás haciendo? Y él estaba muy conmovido. Y yo le dije, ¿qué hace? Le dije, ¿por qué estás así? Y él dijo, ¿y cómo le fue al señor Miguel? Y yo pues fui re pesado, yo, porque le dije, no, tu pizza, San Juan, ahora nos vamos. Le dije, no, no, lo molesté un poco y lo hice caminar un poco así como en esa incertidumbre. Le dije, no, San Juan, vamos nomás. Le dije, no te preocupes por mí, qué sé yo. Y lo miré y él estaba triste. Y le dije, no, San Juan, vendí prácticamente todos los cuadros. No, dijo. Y lo abrazamos, lloramos en la calle. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que todo esto, ¿viste? También, porque después yo analicé todo esto, dije, wow, ¿por qué habrá sido así? Bueno, una que Dios necesitaba mostrarle un corazón sincero a él, porque yo sí era sincero en la restauración material, no, no me gustaba no traerle la ofrenda a Dios todos los días, me dolía mucho. Y creo, ¿no? Y él necesitaba ver eso, sinceramente, y Dios trabajó conmigo para eso en él. Y bueno, con respecto a él, ¿no? Y conmigo también, ¿no? Me probó, porque yo siempre también era muy consciente, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cuánto puedo soportar? ¿Y cuánto puedo, o poder aprenderé a vivir siempre en el rechazo, por ejemplo? Si siempre me rechazan. Obviamente venían muchas cosas a mi mente de los padres verdaderos, al padre lo rechazaron muchas veces, a Jesús, pero aún así es duro, es durísimo recibir rechazos. Y bueno, y aprendí también que la voluntad de Dios, ¿no? Está mucho más allá de nuestros pensamientos y de lo que nosotros pensamos de la circunstancia en la que vivimos. ¿Viste? Por la respuesta de mi figura central, ¿no? Que él no era el que cambiaba los capitanes ni ponía aquí y allá a cualquier persona, sino que era la voluntad de Dios. Entonces, obviamente tuve una gran lección de vida, ¿no? Y bueno, y este hermano también en ese tiempo, por lo menos, anduvo muy bien. Él era el último de todo SPF en restauración material. Él después llegó a estar en los 5 mejores, porque bueno, él tenía también gozadas de algunas virtudes personales. Era muy lindo externamente él. Y obvio, no le era difícil conseguir resultados y que se lo proponía, obviamente. Entonces, eh, yo tuve, ¿no? Este tipo de experiencia. También tuve, por ejemplo, una vez le pedí a Dios, ¿no? ¿Qué será tener resultado cero? También tuve esa experiencia en Estados Unidos, no la voy a contar, pero también saboreé el sabor del cero. Este también es durísimo, durísimo, y te lleva mucho a la reflexión, a replantearte, a generar estrategias, y probé ese sabor.
del resultado cero. También una vez me pegaron en la calle cuatro tipos, morochitos todos. Ya les conté, creo, esa experiencia en Estados Unidos también. Y bueno, también esa se la pedí a Dios. También, yo digo siempre, estúpidamente oré eso. Y sí, me dieron duro, quedé sangrando, ojos morados, mi ropa rota. Una experiencia bien fuerte de rechazo o persecución, por decirlo así. También estuve preso en Italia, no detrás de un calabozo, pero estuve preso en una comisaría, se podría decir, en Italia, con todo mi equipo, incluso ahí con Revento Can, qué sé yo. Y experimenté, ¿no? Este sabor, el sabor de estar preso, del rechazo, de, en nuestro ámbito, ¿no? En ir por la causa de Dios y ser incomprendido. Ese es como la consigna de nosotros, ¿no? Ir en pos del bien y sentir el sabor, ¿no? De la poca comprensión del mundo, ¿no? Bueno, puede palpar eso en alguna instancia, como bien también decía el hermano Ricardo el otro día, en comparación a la vida de los padres verdaderos o de Jesús o de la madre. No tengo comparación, obviamente. Es a mi nivel, a lo que yo podía soportar tal vez, pero a mi nivel fue muy duro. Fue muy duro, lloré mucho, entré en conflicto, entré ahí en esa instancia de sufrir mucho y tuve que pelear harto internamente. También hay muchos, se podría decir, personajes históricos que sufrieron mucha persecución o rechazo en la sociedad y que fueron muy influentes socialmente. Uno de ellos, y que yo aprecio mucho, incluso siempre he pensado comprarme un cuadro especial de él y tenerlo colgado, ojalá en mi pieza o en algún lugar icónico de mi casa, es Albert Einstein. Él también fue perseguido. Voy a leer algunas reseñas de él, del tipo de rechazo que él sufrió. Dice, desempeño académico. En su juventud, Einstein tuvo problemas en la escuela secundaria, donde no destacó particularmente. Sus profesores no siempre mostraron confianza en su potencial. De hecho, uno de sus maestros le sugirió no continuar con sus estudios. Dos, ese fue un tipo, ¿no? Un tipo de rechazo que él sufrió, porque obviamente es difícil, ¿no? Imagínate, un profesor te llega a decir, Saí, mejor vos no estudies más, no, dedícate a otra cosa. Entonces, también tuvo otro tipo de rechazo, que fue la dificultad laborales. Él también, después que él se graduó, dice, después de graduarse, Einstein tuvo dificultades para encontrar un empleo académico. Durante años trabajó en oficinas de patente de Wehrmacht, en Suiza, lo que muchos consideraban un trabajo banal para un genio como él. Sí, él también le costó mucho eh, conseguir, ¿no? Trabajo o no trabajaba en su área. Otro tipo de rechazo que él también tuvo es la teoría de la relatividad. Al principio su idea revolucionaria sobre la relatividad fue recibida con escepticismo por parte de la comunidad científica. Muchos no estaban dispuestos a aceptar su teoría, ya que desafiaba conceptos establecidos en la física. También por su comunidad, ¿no? Como un fuego amigo, ¿no? Que decimos acá en Chile. Sus mismos partner o su gente que trabajaba en el ámbito de él, también lo rechazó. De seguro lo consideraron medio loco o extraño con sus ideas. También él sufrió rechazo social. A lo largo de su vida también enfrentó cierta oposición y rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad debido a su origen judío, especialmente en Alemania durante la época del nazismo. También recibió persecución clasista, ¿no? Lo descalificaron por ser judío. A pesar de estos rechazos, Einstein perseveró y su teoría, eventualmente revolucionaria, la física, consolidó su legado
como uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Su vida ilustra cómo el rechazo no es un obstáculo, sino una parte del camino hacia el éxito y a la innovación. Vamos a seguir. Voy a dar otro ejemplo de estos. También otro que me inspira mucho. Cuando estuve en Italia, fui más consciente de este personaje, porque obvio, me lo enseñaron mis profesores, yo no era tan aplicado o no ponía mucha atención en aquellas instancias, pero cuando llegué allí, wow, estudié un poco más su historia y me di cuenta, ¿no?, del impacto que estas personas tuvo en el mundo. Y este es Galileo Galilei. Uno de los científicos más importantes de la historia también enfrentó varios rechazos y desafíos a lo largo de su vida. En algunos de los principales son rechazo académico. Aunque Galileo Galilei tuvo éxito en sus estudios, no siempre recibió reconocimiento que merecía en el círculo académico. En sus primeras etapas, sus ideas innovadoras sobre la física y la astronomía fueron recibidas con escepticismo. La teoría heliocéntrica, Galileo apoyó la teoría heliocéntrica de Copérnico, que proponía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esta idea fue rechazada por la mayoría de la comunidad científica y la Iglesia Católica, que defendía el modelo geocéntrico donde la Tierra era el centro del universo. 3. Conflicto con la Iglesia. En 1616, la Inquisición declaró que la teoría heliocéntrica era formalmente herética. Galileo fue advertido de que no debería apoyar públicamente esta teoría. A pesar de la advertencia, continuó promoviendo sus ideas, lo que llevó a su juicio en 1633. 4. Juicio y condena. Durante su juicio, Galileo Galilei fue obligado a retractarse de sus ideas helocéntricas y fue condenado a prisión domiciliaria, donde pasó los últimos años de su vida. Esto fue un rechazo a su capacidad de cuestionar las creencias establecidas. 5. Rechazo posterior en la historia. Aunque Galileo es ahora celebrado como un pionero de la ciencia, en su tiempo fue visto como una figura controvertida. Sus descubrimientos tardaron en ser aceptados y apreciados, incluso tiempo después de su muerte. A pesar de estos rechazos, la perseverancia de Galileo en la búsqueda de la verdad científica sentó las bases para la ciencia moderna y cambió la forma en que vemos el universo. Su historia es un poderoso recordatorio de la importancia de la curiosidad y la defensa del conocimiento frente a la oposición. ¿Ok? Permiso. Bueno, esto es en el ámbito de la ciencia, ¿no? Usualmente cuando hay nuevas corrientes científicas, cuesta mucho, ¿no? Porque obviamente tenéis que exponer un nuevo postulado científico, no es cualquier cosa. Tenéis que refutar lo que ya está expuesto y obviamente convencer a todos los que ya han aceptado esa teoría, incluso al mundo, de que esta nueva teoría que tú supuestamente estás proponiendo es correcta. Y obviamente que es un desafío tremendo porque todo esto, gente, es muy intelectual, tenés que argumentar pero muy bien. ¿Qué estás tratando de expresar? Esto no es como convencer a un equipo de fútbol, qué sé yo, que cambiemos estrategia. No, no, y te cambiaron la teoría científica, tenés que pensar muy bien cómo vas a explicar esta nueva teoría porque estás desafiando, ¿no? Todo lo ya establecido y lo que ya está rigiendo al mundo. Entonces, obviamente que quedas muy expuesto a que seas víctima de crítica e incluso hasta de locura, ¿no? Bien, esto es un aspecto más científico. Voy a dar un ejemplo, ahora quiero que veamos un video cortito, más relacionado a nuestro país. Voy a minimizar esto un poquito. Voy a compartir pantalla. A ver dónde se me fue. Bueno, un segundo. Un segundito.
minutito, un poquito de paciencia. Segundo. Si no lo encuentro, lo voy a relatar yo. Lo tenía aquí, pero se me salió de mi pantallita. Creo que este. Así. Deme un segundo. Voy a proyectarlo. Paciencia, paciencia, por favor. A ver. Oh, está sin volumen. Bueno, esta es la historia breve, ¿no? Breve de Zamorano, ¿ok? ¿Entrenás así o solo cuando odias a tu entrenador? ¿Vos siempre entrenás así o solo cuando odias al entrenador? Yo siempre entreno así. Me dijo, no, no, yo siempre entreno igual. Nos equivocamos con Zamorano. ¿Viste cómo entrena? Que él entrenó como una bestia. Parece que no vamos a tener que comer la palabra. Me parece que voy a tener que comer mis palabras. Te lo juro que mi mamá la veía sufrir. Un día le pedí perdón a la madre. Porque veía todos los días en el diario Zamorano se tiene que ir. Yo quería que saliera del club. Él se negó. No, no, mamá, tranquila, que yo voy a luchar y me voy a quedar y voy a dar vuelta. No paró hasta meter el gol que nos hizo campeones. ¡Vamos, Bambán! ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Zamorano! Cuando se quieran rendir, cuando las cosas no anden bien, cuando esté todo cuesta arriba, cuando no los tengan considerados, cuando estén frustrados, acuérdense de la historia de Iván Zamorano en el Real Madrid. Pero lo voy a explicar un poquito mejor. Iván Zamorano, él fue rechazado por, eh, por el Real Madrid. Bueno, cuando él lo compraron, el Real Madrid no, bueno, pues tuvo un cambio de entrenador y él declaró claramente, públicamente, que él no iba a optar por la opción de Zamorano. Le dijo, hay cinco delanteros, tú eres el quinto y para más extranjero. Y lo dijo públicamente, que él incluso lo puso a la venta. Bueno, lo mejor de esto que fue público, ¿no? Fue público. En ese año, Zamorano salió goleador de España, el Pichichi. Anotó 28 goles, si no me equivoco, en la temporada y dio el gol de la victoria a ese equipo. Y bueno, y obviamente es el máximo goleador sudamericano en Europa. Imagínense, es el máximo goleador sudamericano en Europa, aun cuando su entrenador no lo quería. Su historia es muy conmovedora. Obviamente está toda la historia de Zamorano, que él tuvo que superar mucha adversidad. Por ejemplo, cuando él fue a probarse a Colo-Colo, que era el equipo de sus amores, él llegó, ¿no? Como un joven a probarse ese equipo. Y Colo-Colo lo rechazó. ¿Saben por qué? Porque él era muy flaquito. Le dijeron que él no tenía capacidad ni condición física para estar en Colo-Colo. Y fue rechazado. Y fue a Cobreloa. Y Cobreloa también lo rechazó. Y tuvo que jugar en las inferiores de Cobreloa. Jugaba como en segunda. Y de allí empezó la historia de este mágico jugador que fue Iván Zamorano. Y jugó, imagínense, llegó a jugar en el Real Madrid. Para los que no saben de fútbol, uno de los equipos más prestigiosos en el mundo. El Real Madrid y el Barcelona son los equipos que más poder tienen, ¿no? En el ámbito del fútbol. Bueno, Iván Zamorano fue una de las personas chilenas, ¿no? Pongo este ejemplo porque eh, Chile tiene este estirpe, ¿viste? Este corazón de ir en contra de adversidades y ser victorioso. Bueno, Zamorano es el ícono de este tipo de ejemplos. Voy a seguir, ya estamos casi terminando. También, obviamente, tenemos ejemplos bíblicos del rechazo, ¿sí? Por ejemplo, a José, ¿no? A José fue rechazado por su propia familia y hermano por este sueño, ¿no? Que él tuvo.
y él fue vendido incluso. Fue vendido y fue comprado por unos mercaderes que lo fue llevado a Egipto. Y, y obviamente, ¿no? Si uno, incluso él estaba preso, ¿viste? El rey lo puso preso a él, a José allá. Y incluso, ¿viste? Bajo la óptica, ¿no? De Josué, de José, perdón, en esta instancia, ¿qué piensan que él pensaba? Duro, ¿no? ¿Y cómo va a haber prosperidad en una vida así, ¿viste? Donde tu familia, tus hermanos te venden, llega a un lugar, ¿viste? Donde sos esclavo, mamás te meten preso. eh, Todo, ¿viste? Es adverso, ¿no? Y lo que quiero enfatizar en estos ejemplos que voy a dar, que cuando está la bendición de Dios o la promesa de Dios detrás de ustedes o de una persona, no importa el lugar, ni la situación, ni, ni tampoco el estado que viva esa persona, porque es como esa promesa del cielo, ¿no? Tal cual como Él lo ha planeado, así será, así lo cumpliré, ¿no? Así dice la promesa del cielo. Entonces, hay una persona que Dios predestinó, entre paréntesis, todos ustedes, todos nosotros, somos la gente predestinada de Dios. Dios va a cumplir su voluntad. Por más que parezca adversa esta situación, por más que parezca muy negativa, está Dios detrás. ¿Viste? No, no hay que perderse en el rechazo o en este sentimiento que a veces genera la sociedad externamente. En Samuel dijo, bueno, pues Samuel aquí habla un poco de David. ¿Son estos tus hijos? Le preguntaron, ¿no? Y él respondió, queda aún el más pequeño, que está apasta las ovejas. Samuel dijo a Jesé, envía a buscarle, porque nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Él incluso, viste, David tuvo como un rechazo también familiar. Viste, él no lo llamaron cuando vinieron a ver a estas personas que iban a elegir. No, no mostraron a este hijo. Incluso lo tuvieron que mandar a buscar. Y incluso el rey persiguió a David para matarlo. ¿Viste? Hay relatos que expresan que Samuel, el rey, ¿no? Saúl, perdón, el rey, quería matar a David, porque lo miraba con, obviamente, con ojos de envidia. Él sabía, ¿no? Que allí estaba el sucesor. Entonces, obvio, él no quería que David prosperara. También tenemos el relato, y muy ahora acorde al momento que vivimos, de nuestro querido hermano mayor Jesús. A él, por ejemplo, le escupieron la cara, le dieron puñetazos en el rostro, lo bofetearon, lo latigaron, lo ridicularizaron socialmente en las calles. Eh, Realmente él recibió un rechazo inimaginable, podría describirlo de esa forma, porque pasó de ser humillado físicamente en toda la magnitud de la palabra, ¿viste? Al punto tal de matarlo, ¿viste? Humillándolo, crucificándolo, burlándose, mofándose, diciéndole, ¿no? Tú eres el rey de reyes, sálvate. Eh, una serie, ¿no? De ofensas verbales, físicas. Yo creo que inimaginable, porque nadie de nosotros ha experimentado algo así. Obviamente, podemos ser empáticos tal vez al ver una película, podemos conmoverlos con Jesús, pero vivenciar un rechazo así, soportarlo y quedarte del lado del cielo, no sé si alguien lo haya vivido a ese extremo. Creo que uno de ellos es el Padre verdadero, soportó un martirio de esta naturaleza, ¿no? Tan, tan, tan despiadada, tan fría, cruda, porque llevar a ese extremo a una persona realmente tiene que ser bien malo, ¿viste? Yo, por ejemplo, yo fui muy peleador en mi vida, muy peleador, de agarrarme, ¿no? Para el colegio, en la sala de clase, con mis compañeros, en mi barrio, peleé muchas veces, pero
yo tenía algo, ¿no? No sé si era de Dios, no creo que haya sido de Dios ser peleador, pero cuando la persona, viste, me hacía así, viste, me hacía así que ya no, como que no podía seguir peleando, yo nunca le pegué ese combo último, viste, ese puñetazo final. Siempre que él hacía así, yo ahí paraba. Porque yo sentía, no, ya está, ¿viste? Ya él no es capaz de enfrentarme, no es capaz de seguir peleando. Sería como, bueno, desde mi punto de vista ahí del campo, de poco hombre pegarle a una persona que no te está levantando las manos para pelear. Entonces yo hasta ahí llegaba, ¿viste? Pero a Jesús le pegaron tanto, ¿viste? Tanto, 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 al punto que su cuerpo cayó desplomado, se desmayó de golpes, latigazos, bofetazos, escupitajos, patadas. Todo lo que un cuerpo físico, creo, ¿no? Puede soportar al punto de clavarle las pies, las manos, crucificar a una persona. Es extremadamente criminal el acto y despiadado. Y lo peor de esto, que es como lo que dijo el ladrón de la derecha, ¿no? Este hombre no ha hecho nada malo, dijo, ¿no? ¿Viste? Porque está bien, por ahí si sos un tipo realmente malo, bueno, capaz que te lo... Pero Jesús no hizo absolutamente nada malo. No tenía ni una pizca de maldad en su ser. Y fue re malentendido todo y enmarañado por Satanás al punto tal de tratar así a Jesús, ¿no? Entonces, él sufrió una persecución y un rechazo de tanto de su círculo también cercano, que ese yo creo que es más doloroso que el, que el rechazo externo, porque por ahí uno se prepara un poco para el rechazo externo, pero viste, de los propios tuyos es más duro, ¿no? Cuando los mismos tuyos, viste, te atacan. Y esto pasó dentro de sus filas. Viste, todos lo rechazaron a Jesús. Nadie, nadie fue capaz de ponerle el pecho a las balas, por decirlo, en nombre de Jesús. Está el caso icónico, ¿no? De Pedro, que lo niega las 3 veces antes que cante el gallo, ¿no? Que era su discípulo más fiel y leal. Jesús lo predice, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? De chiquitito Jesús fue rechazado por su entorno familiar, también por su sociedad. Era un hijo legítimo. Y creció, ¿no? Víctima del rechazo social y también individual, porque como les digo, era también en su entorno afectivo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Tomás, ¿no? Que era uno de sus discípulos más escépticos, ¿no? Él tiene esta característica de ser escéptico, ¿no? No creía mucho cuando Jesús resucitó, ¿no? Ese fue el discípulo que quería tocar, ¿no? Quería tocar las llagas de Jesús, quería que le mostrara sus manos. Y estas personas escépticas o, o por ahí incrédulas, ¿viste? Dan un testimonio fehaciente posterior a su incredulidad, porque ellos obviamente preguntan más allá de lo que los demás preguntan. ¿Viste? Tomás, ¿viste? No se quedó simplemente con verle así espiritualmente. Él dijo, wow, pero será mi ilusión. Tal vez pensó, ¿será que yo estoy imaginando cosas? O, o realmente Él es el que resucitó. Bueno, viste, si nosotros tenemos ese relato de Tomás, fue él quien preguntó. Claro, uno lo puede ver de un punto de vista que no tuvo fe, ¿no? Del que no creía, ¿no? Incluso Jesús hay una párrafo, ¿no? Que le dice más o menos como que son dichosos los que no ven y creen, ¿no? Pero esa pregunta, ¿no? Del que va un poquito a veces más allá del que tiene fe ferviente y ciega, ayuda, ¿no? Al colectivo. ¿Viste? A veces la pregunta del colectivo, del que todos querían preguntar eso tal vez, pero nadie se atrevía. Bueno, Tomás se atrevía, le preguntaba a Jesús. Incluso cuando Jesús dijo, ustedes ya saben por el camino que tienen que ir, Tomás le dijo, no sabemos cuál es el camino que tenemos que ir.
¿viste? Y Jesús tuvo que detallar, y ahí fue cuando Jesús dijo este párrafo que todas las iglesias profesamos y los jactamos, pero fue gatillado por Tomás. Ahí le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esto fue gatillado por Tomás. Tomás le preguntó, y Tomás fue el que le dijo, no, no sé, ¿por cuál es el camino que hay que ir? Entonces, enfatizo nuevamente y les digo, a veces la persecución nos ayuda, ¿no? A clarificar o a potenciar mi convicción y mi forma de describir mi postura ante la sociedad o al desafío que estoy enfrentando. Sin ese Tomás, viste, todos los episodios de las llagas de Jesús, de las manos, de esto mismo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, no lo sabríamos. No estaría ese versículo bíblico, porque él fue el que gatilló esta respuesta de Jesús. Por último, quiero mencionar a nuestro Padre verdadero. Fue encarcelado 6 veces, torturado, arrojado a la nieve pensando que ya había muerto, vetado en continentes, malentendido, lingüiñado, calumniado, no solo a nivel social o familiar, sino que a nivel mundial. Y el padre sufrió una persecución, los padres verdaderos, porque mi madre siempre estuvo al lado del padre, obviamente que el padre era el que eh, ponía la cara visible de todos estos ataques, y era él, ¿no? El que iba a prisión, era él el que su cuerpo era maltratado. Él recibió este rechazo a nivel mundial. Viste, yo me acuerdo, ¿no? Yo entré en ese momento que el padre no podía entrar a Europa. Y wow, yo decía, ¿cómo es posible, no? Que al padre no lo dejen entrar a un continente. Wow. Y también, obviamente, sabemos, una de sus prisiones más icónicas fue allá en Corea, ¿no? Donde fue torturado. Muchas veces fue torturado el padre verdadero. Imagínense, ayer pensé y reflexioné, torturar a alguien al pensar, viste, tú mismo, como torturar que ya murió y arrojarlo al lugar, wow, debe ser bien despiadado, viste, el maltrato para decir, bueno, este tipo ya murió y arrojarlo, viste, a la nieve. A una de las personas más relevantes en el corazón de Dios, en el corazón de Dios, repito, debe haber sido para Dios muy. Yo a veces pienso nomás humanamente y digo, si hicieran eso con Benjamín o Dania, porque así ve Dios a nosotros, no pararía de llorar, de ver a mi hijo así. No podría parar de llorar. Me destruiría el alma. Yo creo que así siente Dios con Jesús, con el Padre y ahora con nuestra querida madre. Obviamente, la madre tuvo esto muy cercano, que es el rechazo de sus, como lo que se dice, el fuego amigo. Nuestra madre fue rechazada por sus propios familiares, por los propios miembros, y tuvo que encontrar esa aguja, dijo ella, ¿no? En el medio del desierto, en una tormenta de arena. Gracias a Dios y al buen mundo espiritual, ella dijo que la encontró en esa tormenta de arena. Y estaba la segunda generación enfrente de ella. Y ella dijo, ustedes son la aguja que yo tanto busqué, ¿cierto? Y ahora la madre, ¿no? En este día, justo hoy día y todos estos días que nuestra madre ha estado allí, está enfrentando justamente esto, un rechazo social mundial. Y a la misma vez, y a la misma vez, viste, basado en esta instancia, ella fue nominada al Premio Nobel de Paz. A veces, ¿no? A veces, como les digo, el rechazo tiene este aspecto, ¿no? O este sabor desagradable, este sabor que nos hace tragar saliva, que nos hace
confundirnos a veces también, que nos hace sentir un poco incluso depresivos, pero al final, ¿no? Al final del camino, la gente que va en el camino del cielo, queramos o no, va a ser recompensada en el cielo y en la tierra y reconocida por todo el mundo. ¿Sí? Por eso mencioné el aspecto bíblico, también de algunas personas, ¿no? Que han contribuido a las sociedades, como Albert Einstein, Galileo Galilei, también en el ámbito deportivo. Esa es la providencia obviamente periférica, ¿no? Periférica, un poco más externa, pero que ayudan obviamente a la providencia central indirectamente. Y también, obviamente, está de más decirlo, que la gente que trabaja, predestinada obviamente todos nosotros, en la providencia central, va a tener su recompensa en el cielo, como es la promesa de la Biblia, ¿no? Entonces, mi petición en este sermón es muy básica, es muy simple. No pierdan la fe en Hak Jahan, no pierdan la fe en la unigénita. Ella sí o sí va a ser victoriosa, aunque no lo parezca, aunque sea para nosotros como vieron a Jesús sus discípulos, como ella va a ser la unigénita. Muchos tal vez van a decir así, o el mundo va a decir eso, pero Hak Jahan, la Holy Mother Han, va a ser victoriosa. No lo duden, no duden ni un instante de la victoria de la Madre verdadera junto al Padre verdadero. Puse una serie de ejemplos de que tal vez, ¿no? La adversidad va a ser ver en una posición muy lejana la victoria. Pero si ustedes van al cielo y le preguntan a Dios por su elegida, por la unigénita, ella ya es campeona en el cielo. ¿Ok? Muchas gracias. Quiero terminar con esta frase muy breve de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ayú, ayú. Ok, voy a cerrar con una oración. Un segundito. Anul Pomonín, Chan Pomonín, queremos agradecerle, Padre Celestial, por esta instancia de poder reflexionar un poco más sobre el rechazo, Padre Celestial, o la adversidad que nosotros, la gente que vamos por el camino del bien, de la verdad, de tus principios, Padre Celestial, muchas veces los vemos expuestos, especialmente, Padre, ahora la persona más esperada por toda la humanidad, nuestra querida Madre, está siendo perseguida, Padre Celestial, rechazada por la sociedad. Y de seguro, Padre Celestial, para usted también es algo penoso, pero de seguro usted tiene un plan, tiene un camino para nuestra querida Madre y para todos nosotros. Y en nuestra misión, Padre Celestial, mantenernos firmes y leales, Padre Celestial, como debería haber sido, Padre Celestial, en el pueblo de Israel junto a Jesús. Debemos, Padre Celestial, mantenernos claros en nuestra visión providencial, mantenernos firmes para poder apoyar arduamente al trabajo de nuestra Madre verdadera en el mundo, como bien ella nos ha dicho, nos ha enseñado y guiado. Debemos seguir orando, Padre, por nuestras familias y misiones, porque ella tiene la convicción y la certeza que su plan, su voluntad, sí o sí se va a llevar a cabo, Padre Celestial, en el mundo. Oramos, Padre, para que pueda rápido regresar a Chompion, pueda este malentendido, este rechazo social, Padre Celestial, pueda disiparse, que las huestes espirituales puedan destruir el mal basados en nuestro fundamento condicional que ofrecemos devoción, Padre Celestial, podamos destruir las barreras satánicas para que nuestra Madre, Padre Celestial, pueda volver, Padre Celestial, donde ella merece estar. Hanuel Pomonín, oramos por su vista, por su cuerpo físico, porque ella, como dijo una vez, yo también soy humana, también tiene dolencias, Padre Celestial, humana, físicas. Y oramos, Padre Celestial, para que ojalá en este hospital
puedan atenderla de forma adecuada y pueda subsanar, Padre Celestial, cualquier dificultad que ella tenga. Lo oramos, Padre Celestial, agradecido por esta instancia. No queremos dejar de mencionar también a nuestro querido hermano mayor Jesús, que hoy día es recordado a nivel mundial, también a nuestro Padre verdadero, a estas tres personas, Padre Celestial, que jugaron un rol histórico, Padre Celestial, en nuestras vidas y en toda la humanidad, para que ojalá, Padre Celestial, por lo menos este día, que es un día de Pascua, de resurrección, puedan experimentar, por lo menos a través de los niños, un poquito de alegría en sus vidas, Padre Celestial, y de confort espiritual. Muchísimas gracias por todo. Quiero así orar en asistencia y en gratitud a nuestra Holy Mother Han y en mi propio nombre, Miguel Arias Lee, una familia bendecida central a Yu.